¿Aló? Ahora sí, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí, se le escucha. Ok, ok. Bueno, vamos a ver, les voy a compartir para que iniciemos. ¿Qué estoy haciendo? Ok. En lo que nos hemos... recuerden, lo último que hicimos fue recordar lo básico de torques, ¿verdad? Eso fue lo último que hicimos. Lo voy a recordar aquí rápidamente. Decíamos que eh, la segunda ley de Newton. Mejor vamos a escribir justamente lo que nos interesa. Cuando tengamos que hacer un análisis de un cuerpo que esté rotando, ¿verdad? Que esté oscilando con rotación alrededor de un eje determinado cualquiera O. Entonces vamos a tener que hacer la sumatoria de torques y esto va a ser igualado al momento de inercia referido a O por la aceleración angular respecto de O. Acuérdense que I sub 0 se va a calcular eh, con la tabla, ¿verdad? Y que en último caso se va a calcular como el ICM, el momento de inercia respecto del centro de masa del cuerpo, que se busca en tablas. Esto está en tablas, tabla, más la masa del cuerpo que esté oscilando, por el cuadrado de la distancia que separa los dos. ¿Se acuerdan de eso? El teorema de Steiner. Acuérdense también que alfa por definición sería la derivada segunda de un ángulo que esté cambiando respecto de la línea de referencia alrededor del eje cero, lo voy a llamar phi cero, con respecto al tiempo. Y acuérdense que el torque de acción, cualquiera que sea, se calcula con, en este caso vamos a obviar el signo, pero lo voy a escribir con un signo, la fuerza que lo produce, que es una fuerza de acción, por el brazo de palanca de la fuerza de acción. Y se elige el signo positivo si esa fuerza está tendiendo o está haciendo girar el cuerpo en sentido anti-horario, ¿verdad? Anti-horario. Y es negativo si por el contrario está tendiendo o está haciendo girar el cuerpo en sentido horario. Pero repito, nosotros vamos a obviar esto. ¿Por qué? Porque eso ya está contenido en ese signo que tenemos allí. Es para no tener que complicarnos con eso. Eso es básicamente lo que vimos, cómo se calculaba el torque, cómo se calculaba el brazo de palanca. Entonces ahora lo vamos a aplicar a un péndulo que se llama el péndulo físico. Vamos a ver un pequeño video, para que ustedes vean qué es un péndulo físico. Veamos qué cosa es un péndulo físico. Veamos. Solo que aquí creo que... Ahí está. Me dicen si no escuchan bien. En 1581, Galileo Galilei hizo un descubrimiento revolucionario. ¿Escuchan? ¿Aló? Se escucha. Sí, se escucha. Sí. Vamos a oír, pues. Estaba sentado y aburrido durante un servicio religioso. Galileo observó una araña que pendía del techo sobre su cabeza. Esta oscilaba suavemente hacia atrás y hacia adelante, pero parecía moverse más rápidamente cuando el balanceo era más amplio y más lentamente cuando el balanceo era más corto. Intrigado, Galileo decidió medir el tiempo que duraba cada oscilación, utilizando los latidos de su propio pulso. Encontró algo interesante. El número de latidos del corazón entre los vaivenes de la araña eran más o menos el mismo, independientemente si las oscilaciones eran anchas o estrechas. Péndulo simple. Un péndulo simple. Pero me voy a adelantar porque lo que queremos es el físico. Déjenme adelantarnos. Ángulo que Déjenme adelantarme. Eso ya lo hemos... dado por T es igual a 2. Déjenme La ver. frecuencia será de gravedad. Calcule. Eso todavía es del péndulo simple, péndulo simple. Es que aquí en el rótulo decía péndulo físico y resultó ser... Aquí está. Ese es el péndulo físico, el que viene a continuación. Péndulo compuesto. Péndulos. El péndulo compuesto Péndulo es un físico. sólido en rotación alrededor de un eje fijo. Cuando ¿ven? se separa hacia un ángulo θ de la posición de equilibrio y se suelta, sobre el sólido actúa el momento del peso.
signo contrario al desplazamiento. El periodo de un péndulo compuesto viene dado por T. ¿Ven? Ese es el péndulo físico. Esencialmente es un objeto sólido que oscila respecto de un punto fijo. Ese es esencialmente el péndulo físico, ¿verdad? Aquí en la presentación hay una simulación, la vamos a ver también. Es un video. Ahí tienen más o menos, ¿ven? Ese es un péndulo físico. Un objeto sólido que se mantiene fijo respecto de un punto. ¿Ven? Un punto de él se mantiene fijo y oscila alrededor de ese punto. A eso llamamos un péndulo físico. Entonces, lo que queremos es analizar un péndulo físico. Acuérdense qué cosa es lo que nos piden. Nos dicen analice el oscilador que tiene ahí, ¿verdad? Y ese oscilador verifique si es o no un oscilador armónico simple. En caso de que no sea, ¿se acuerdan? Verifique si hay alguna condición bajo la cual se comporte como tal. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí tenemos entonces el péndulo físico. Lo hemos detenido en el momento en que su ángulo de oscilación es teta. Es un objeto sólido, ¿verdad? Este es el eje de rotación, O. Noten que él tiene un centro de masa. Recuerden que es el centro de masa, ¿verdad? Es el punto donde se concentra el peso del cuerpo y alrededor del cual, alrededor de ese punto, la masa está uniformemente distribuida. Entonces, todo el cuerpo sólido tiene un centro de masa y esa información o nos la van a dar en el problema o nosotros vamos a intuirla dependiendo de que sea un objeto con uniformemente distribuido, con su masa uniformemente distribuida. Si la masa está uniformemente distribuida, ya todos sabemos que él tiene ¿cómo se llama? Tiene permítame, centro de masa justo en el centro. Entonces aquí tenemos en algún punto el centro de masa y aquí tenemos el eje de rotación. Vamos a denominar D y para nosotros en realidad va a ser una D mayúscula. Déjenme cancelar esta cosa. Es D mayúscula. Es como nosotros vamos a trabajar. Vamos a denominar D mayúscula a la distancia que hay entre el centro de masa de ese cuerpo y su eje de rotación, D mayúscula. Observen que con respecto a esta línea que une al centro de masa con el eje de rotación, definimos el ángulo que está deflectado el objeto, ¿verdad? Entonces, en el punto, en el centro de masa, reconocemos que hay una fuerza, que es el peso, se concentra la fuerza. Y entonces, si nosotros construimos un sistema de referencia que aquí está siendo paralelo, vendría aquí el eje X, por acá vendría el eje X, ¿verdad? Este sería el eje X y entonces el eje Y sería este de acá. Aquí. ¿Ven? Este es el eje Y. Respecto a ese eje de referencia, notamos que el peso está deflectado un ángulo precisamente teta. Aquí lo tenemos. Y entonces el peso lo podemos descomponer en su componente sobre el eje Y, que claramente es mg coseno de teta porque es adyacente al ángulo y mg seno de teta. ¿Qué otras fuerzas actúan? Bueno, reconoceríamos, aunque no aparecen ahí, pero vale la pena mencionarlo, que hay dos fuerzas más. ¿Se acuerdan cuando vieron torques? Que vieron, equilibrio estático. Entonces, cuando vieron eso, vieron que cuando el cuerpo interactúa con el eje alrededor del cual rota, que puede ser un tornillo, un simple eje, ahí tiene que haber un cuerpo que lo detiene. Entonces, le provoca al cuerpo, como le ejerce una fuerza hacia abajo, el eje ejerce sobre él una fuerza contraria, que sería esta. Esta fuerza sería, se le acostumbra a llamar reacción vertical. Y debería, de alguna manera, en todo momento haber una reacción también horizontal, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tener una reacción así, que denominamos reacción horizontal, ¿verdad? Entonces son tres esas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Mg,
RH y RB. Pero notarán que el torque, a ver si alguien me dice, ¿a qué es igual el torque de RB? ¿A qué es igual el torque de RH? ¿A qué será igual? A ver si alguien me dice rápidamente. ¿Me escuchan? Aló, aló, aló. ¿Me escuchan, jóvenes? No me he desconectado. Menos las masas Vamos, por... vamos a ver, tranquilo, fíjese bien. Sería igual a RB, que es la fuerza, acuérdense. Aquí es igual un torque de acción. Es igual a la, olvidémonos del signo, en este caso, la fuerza, que en este caso es RB y aquí es RH. El brazo de palanca. De la fuerza. ¿Y cuál es el brazo de palanca? No se les olvide que es la distancia, lo vamos a escribir acá, ¿qué es el brazo de palanca? Es la distancia entre, permítanme que ya se me va a apagar esta cosa. Es la distancia entre la línea de acción de la fuerza. Es la línea sobre la que descansa la fuerza. Línea de F y el eje de rotación. Eje cero. Este es el eje cero. O sea que, ¿qué distancia separa a esta línea, que es la línea de acción de la fuerza, del eje de rotación? ¿Y qué distancia separa a esta línea del eje de rotación? ¿Qué me dicen? ¿Qué distancia están separadas estas dos líneas del eje de rotación? ¿Qué es este? 0. 0. Entonces los brazos de palanca de estas dos fuerzas son 0, por lo tanto ellas no tienen torque. ¿Verdad? Acuérdense, cuando la línea de acción de la fuerza toque el eje de rotación o pase por el eje de rotación, el torque de esa fuerza es 0. Y entonces el torque del peso no, lo vamos a dibujar aquí. Fíjense bien, aquí tenemos el eje de rotación y aquí tenemos el centro de masa, ¿verdad? Entonces, esta es la distancia D mayúscula. Entonces, el peso se ejerce aquí, ¿verdad? Voy a proyectar esta línea de acción del peso, es esta línea de acá, sobre la que el peso se encuentra descansando, es esta línea de acá, y continúa. ¿Cuál es la distancia que separa a esta línea punteada de este punto y que sea perpendicular a la línea? Ven, evidentemente que es esta. Este entonces es el brazo de palanca del peso. Le voy a llamar así, BMG. Y noten que el ángulo que tenemos es este mismo. Aquí tenemos θ, ¿verdad? Entonces observen que si nosotros obtenemos el seno de θ, de ahí vamos a poder obtener la expresión del brazo de palanca. Entonces nos va a quedar que el seno de θ es igual al lado opuesto que B, el brazo de palanca del peso, BMG, dividido por la hipotenusa, que es precisamente la distancia entre el eje de rotación y el centro de masa. Entonces, el brazo de palanca del peso será igual a D seno de θ. Y por lo tanto, el torque del peso va a ser igual al peso por D seno de θ. Ya lo tenemos. ¿Ok? Y entonces ahora ya podemos sustituir en la ecuación. La ecuación que estamos sustituyendo está aquí, la voy a escribir. Es la sumatoria de torques. En este caso, ese cuerpo está girando. Vamos a buscar los torques de acción igualados a menos el momento de inercia de ese cuerpo respecto de O por alfa respecto de O. ¿Verdad? Entonces, si sumamos estos torques, vemos que el único torque que queda
es mg de seno de teta. Entonces vamos a escribir aquí mg por el seno de teta igual a menos el momento de inercia, cualquiera que sea ese, que tenga ese cuerpo respecto de teta, de O, por la segunda derivada del ángulo que está cambiando, que es teta, respecto de t. Y ahí tenemos ya la ecuación dinámica. Si la normalizamos, la igualamos a 0, pasamos a este lado este término negativo. Entonces nos va a quedar esto así, más, aquí nos quedará, fíjense bien, dividiendo por I sub 0 todo. Entonces nos queda aquí mg por d sobre I sub 0, ¿verdad? Por el seno de teta, igual a 0. Y entonces, ¿qué me dicen? ¿Es esa la ecuación de un oscilador armónico simple o no? ¿Qué me dicen ustedes? Mientras voy a ir a buscar agua. Regreso en 30 segundos, permítanme. Y entonces, ¿a qué conclusión llegaron? No es. No es por el seno de teta. Exactamente. Entonces se acordarán que vamos a escribirlo ya como una conclusión, es oscilador armónico simple solo si teta tiende a 0. ¿Se acuerdan? O sea, si teta tiene valores entre 0 y 12 grados. A lo mejor lo voy a escribir así porque ya son en términos prácticos. Solo si el ángulo es menor o igual, digamos, a 12 grados. ¿Verdad? Y entonces, al ser así, uno ya va a poder escribir que la segunda derivada de teta respecto del tiempo, más, aquí vamos a tener mg por d dividido por I0, por teta es igual a 0 y ya tendríamos un oscilador, ¿verdad? Y entonces, claramente, omega sub 0 para este oscilador va a ser la raíz de mg por d sobre I sub 0, ¿verdad? Y entonces ya sabemos todo lo demás, que creo que más adelante está resumido. Veamos que continúa en la presentación. Aquí tendríamos entonces lo que está, la ecuación a la que llegamos, la normalizamos, concluimos que solo para pequeñas oscilaciones, y aquí tenemos entonces el modelo matemático, ya con el ángulo pequeño. Y evidentemente mgd sobre i es omega sub 0. El periodo se va a calcular como 2pi por i sobre mgd. Y la frecuencia va a ser 1 entre 2pi, lo voy a escribir acá. Y la frecuencia va a ser 1 entre 2pi por mgd sobre i, por la raíz de mgd sobre i respecto de 0. Aquí sería i, no vayan a creer que es 1, lo voy a escribir así, respecto de 0. ¿Ok? Luego también va a ser cierto que vamos a poder encontrar en cualquier momento las ecuaciones que nos van a permitir calcular su posición angular, su velocidad angular y su aceleración angular. Solo aplicamos el teorema, el modelo matemático del oscilador armónico simple y por lo tanto el ángulo desde el cual lo soltamos, que corresponde a la máxima amplitud que él va a tener en su oscilación, coseno del omega sub 0, que aquí está, ¿verdad? Acuérdense que este es I. La vez pasada hubo confusión porque pensaron que ese era un 1, ¿verdad? Omega sub 0 se calcula así. Luego derivamos eso y obtenemos la expresión para
la velocidad angular, derivamos de nuevo y obtenemos la expresión para la aceleración angular. Noten que la rapidez máxima es omega sub 0 por teta sub 0. Y la aceleración máxima, la magnitud de la aceleración máxima es omega sub 0 por omega sub 0 al cuadrado. No se les olvide eso. Lo voy a escribir. V máxima, ¿verdad? Es igual a teta sub 0 por omega sub 0. Y la aceleración máxima es teta sub 0 por omega sub 0 al cuadrado. Y la amplitud máxima es teta sub 0. ¿Ok? Es teta sub 0. Y ahí tenemos la expresión. Aquí tenemos el modelo matemático completo del oscilador. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, ingeniero. Vámonos al último oscilador que vamos a considerar. Después vamos a venir a hacer estos ejercicios. Ese oscilador se llama... bueno, aquí hay un pequeño resumen de lo que tenemos hasta ahora, ¿verdad? Fíjense bien, ya hemos trabajado con 3 osciladores. Algunos, como el péndulo simple y el péndulo físico, se comportan como osciladores armónicos simples bajo la condición de pequeñas oscilaciones, estos dos, ¿verdad? Todos ellos, bajo esa condición, tienen su ecuación dinámica comparable con esta ecuación, que es la ecuación característica del oscilador armónico simple. Las posiciones de todos ellos, que en algunos casos va a ser un ángulo y en otros casos va a ser una distancia, se calculan así. Esta es su velocidad, es la derivada de su posición, y esta es su aceleración, la derivada primera de la velocidad. Entonces, ven, cada uno de ellos tiene diferente forma. Vamos a ver ahora uno más, el último que vamos a considerar. Ese se llama péndulo de torsión. Vamos a ver un video que nos diga qué cosa es un péndulo de torsión. Vamos a ver. En primer lugar, vamos a ver el momento en el péndulo de torsión. Yo dispongo aquí de 2 materiales que son 2 pesas. Ojo, esto que está aquí no lo menciona él, pero es un hilo de acero que tiene una propiedad elástica, pero de torsión, ¿verdad? Eso no lo menciona él, entonces se los explico para que no es un péndulo simple. En el péndulo simple el hilo tiende a ser flexible, aquí no. Este hilo es rígido, ¿verdad? Esas voy a colocar una en un extremo. Viene ya diseñado, una en un extremo y otra en otro extremo. Yo tengo aquí ya, en este péndulo de torsión, tengo 2 masas. 2 masas. Tienen ahí la forma. Y al tener 2 masas, se produce algo importantísimo. Aumenta la inercia. Y al aumentar la inercia, aumenta la fuerza con que está sujetada por medio de este hilito de acero. Hay más tensión, hay más dureza, porque hay más inercia. Y vemos qué pasa cuando hay más inercia. Voy a producirles un movimiento, un momento de giro, por la fuerza, un torque, y el ángulo que yo voy a hacer lo que se abran los terminales del... O sea, lo que él está diciendo es que va a aplicar un torque. Es que en el contexto público o común se le llama momento al torque. Entonces él va a aplicar una fuerza tangencial y va a producir un torque que va a hacer girar a ese cuerpo un cierto ángulo y después lo va a soltar. Del péndulo. Veamos allí. Miren un ángulo y lo suelta. 60,
80, 90 grados. Y lo voy a soltar. Miren ese es un péndulo de torsión. El comportamiento de este péndulo. ¿Ven? Ese es un péndulo. Ay, Dios mío, ¿y esto qué es? Permítanme. Ese es el péndulo de torsión. ¿Ven? Se tarda un tiempo, tiene un periodo, tiene una frecuencia. Hace un momentito, la varilla giraba rapidísimo. Era porque no tenía mucha masa. Aquí tengo yo este péndulo. En los dos extremos hay masa y por lo tanto el momento es mayor. El momento masa-ángulo es mayor y el movimiento de ellos también es más lento. La elasticidad del hilo de acero que lo está sosteniendo, esa elasticidad hace que esas fuerzas de restauración o recuperación se mantengan, se manifiesten y traten de mover a la barra de un lado a otro lado. Son esas fuerzas restauradoras. Esto nos va a tomar algunos minutos, tal vez, de esperar que esto termine. Pero primera observación esa. Miren, amigos, el momento está dado por la masa y el ángulo que yo le di al movimiento. ¿Vieron? Ese es un péndulo de torsión. Él dijo cosas bien importantes. Aquí lo tenemos, el péndulo de torsión en general. ¿En qué consiste? Ya lo vieron, ¿verdad? Consiste en un cuerpo que usualmente va a ser un hilo, puede ser una barra incluso. En un hilo se aprecia mejor porque si es una barra es mucho más rígida y entonces la oscilación es muy brusca. Esencialmente este objeto cumple con la ley de Hooke, la barra. ¿Qué es lo que quiero decir? Fíjense bien. Si yo tengo un resorte, ¿verdad? Este resorte tiene una longitud, si no lo he deformado, tiene esta longitud que le puedo llamar L0. ¿Verdad? Si ahora yo vengo y le aplico una fuerza en su extremo, lo fijo de un extremo, imaginémonos que está fijo aquí, lo fijo, ahí, y aplico una fuerza en su extremo y lo jalo, así. Entonces, lo que voy a hacer es que lo voy a deformar. Ahora va a tener ese cuerpo, el resorte, una longitud mayor, digamos hasta acá. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre su longitud natural y la nueva distancia, esta X, le vamos a llamar X y recibe el nombre de, es una deformación, que algunos libros le llama elongación, pero esencialmente es una deformación. Entonces la ley de Hooke dice, ¿verdad?, que el resorte, inmediatamente que usted lo estiró, lo deformó, comienza a ejercer una fuerza contraria a la deformación. Una fuerza dirigida de tal manera, por eso le llama el señor, el físico que está ahí le llama fuerza de restauración. Es la fuerza ejercida por el resorte que trata de restaurar, devolver al resorte a su longitud natural en la que no tiene deformación. La ley de Hooke nos dice, recordarán, que la fuerza magnitud ejercida por el resorte, ¿verdad?, es igual a una constante que tiene el resorte que se llama constante elástica, multiplicado por la distancia que lo logramos deformar. De aquí se deduce que si yo no conozco la constante elástica de un resorte, puedo ejercerle una fuerza cualquiera, mido cuánto lo deformo y divido los dos. La fuerza que ejercí sobre la distancia que lo he deformado, y de esa manera consigo la constante elástica. Esto es un resorte que cumple con la ley de Hooke. Ahora, la barra tiene una condición diferente. En la barra ocurre una condición parecida, perdón. En la barra, imaginémonos que tenemos una varilla y esa varilla la tenemos incrustada allá arriba, en el techo. Digamos que de alguna forma la fijamos acá. Muy, muy bien. No hay forma de que ella se suelte de ese punto, ¿verdad? Así como la tiene el físico ahí en el video. Y luego la unimos a un objeto
de tal manera que nos permita torcerla. Imaginémonos que la encajamos ahí en un objeto así, ¿verdad? Entonces, si yo no hago girar a la varilla y la mantengo en esa posición y está en total equilibrio, si yo no la deformo, si no la tuerzo, ella tiene una distancia de torsión cero, no está torcida. ¿Ok? Ahora, ella tiene una constante que se llama constante de torsión, que la voy a escribir para que no la confundamos con una K extraña, es una K rara así, ¿verdad? Esa constante de torsión, bueno, si ahora yo vengo y tuerzo la varilla, la tuerzo hasta acá, miren un cierto ángulo, fíjense bien. La torcí desde esta posición hasta esta posición, un ángulo teta. ¿Ven? ¿Qué va a ocurrir? Que de inmediato la varilla, desde el momento que yo la tuerzo, ella va a comenzar a ejercer un torque de restitución. Aquí va a haber un torque de restitución, tratando de que la varilla vuelva a estar en una posición en la que no esté torcida, pero para eso la tiene que girar, ¿lo ven? Entonces, si esta varilla cumple con la ley de Hooke, ese torque de restitución, análogamente a la aplicación de la ley de Hooke en el resorte, tiene que ser igual a la constante de torsión que tiene la varilla, que depende del material de que está hecho, multiplicado por el ángulo que yo la logro torcer. Le voy a poner teta, el ángulo teta que tenemos acá. ¿Ok? Significa de la misma manera que si yo no conozco cuál es la constante de torsión de una varilla en particular, entonces la tuerzo, le aplico una fuerza multiplicada por la distancia a la cual aplico la fuerza, que va a ser un radio, porque la voy a girar, voy a ejercer una fuerza y aquí voy a girarla describiendo un círculo. Entonces miren cómo se está calculando el torque, es la fuerza por el brazo de palanca. Este es un torque de restitución, un torque cualquiera, perdón, aplicado en la periferia. Y de esa manera la logro torcer un ángulo. Entonces, si yo divido ese torque que le apliqué entre el ángulo, voy a obtener la constante de torsión. ¿Ok? Es análogo a, esta es la ley de Hooke, es análogo a la aplicación de la ley de Hooke en el resorte. Esta es la ley de Hooke, es una descripción ya más general de la ley de Hooke. En ambos casos se trata de elasticidad. En un caso es elasticidad traslacional y en el otro caso es elasticidad rotacional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló, aló? Sí, Eric. Muy bien, entonces, vamos entonces ya a la aplicación concreta. Tenemos una varilla o un hilo que cumple con esta ley de Hooke, esta que tenemos acá. Si yo lo tuerzo, va a ejercer un torque de restitución que yo lo voy a calcular de esta manera. Si yo lo tuerzo, un ángulo teta. Entonces lo empotramos fijamente aquí, lo fijamos aquí y lo fijamos aquí. En un cuerpo sólido, ese cuerpo que tenemos ahí. Ese cuerpo sólido tendrá fíjense bien que tiene ahora la posibilidad de rotar alrededor de la varilla, ¿lo ven? El eje, la varilla constituye un eje de rotación. Es como nuestro O. De tal manera que este cuerpo sólido tiene la posibilidad de rotar alrededor de este eje. Por lo tanto, si este es mi O, él debería tener mi O, ¿verdad? No mío, sino mi O. Él debería tener ese cuerpo sólido, debería tener un momento de inercia respecto de ese punto, de esa línea, de su eje de rotación. Y eso uno lo va a calcular, ya saben cómo, con el teorema de ejes paralelos. ¿Verdad? Entonces, si traemos este cuerpo, le aplicamos una fuerza y lo rotamos un ángulo teta y lo soltamos,
este objeto va a comenzar a oscilar, ya vieron cómo, ¿verdad? Oscila alrededor del punto de equilibrio que era esta línea de acá. Describe teta ángulos en un sentido y teta ángulos en el otro, ya vieron cómo. ¿Ok? Entonces, nos preguntan, el sistema está oscilando, como el del video. ¿Será este un oscilador armónico simple? Entonces vamos a tener que hacer el análisis que se hace para descubrirlo. Entonces significa que como está rotando, vamos a tener que partir de que la sumatoria de los torques de acción actuando sobre él van a ser iguales al momento de inercia respecto de O por la aceleración angular respecto de O, ¿verdad? ¿Y cuál es el único torque que actúa sobre ese cuerpo? Pues es precisamente el torque de restitución. Es el único torque, ¿verdad? Suponemos que, imagínense que este es el centro de masa y de alguna manera el centro de masa, la tensión que se ejerce sobre la varilla cancela el peso del cuerpo. No hay fuerza actuando. No hay peso. El torque producido por el centro de masa es igual a 0 respecto de O. Entonces, el único torque que queda es el torque de restitución, ejercido por la constante de torsión del resorte, la propiedad de la elasticidad rotacional que tiene el resorte. Entonces, aquí vamos a escribir la constante de torsión elástica de rotación del resorte por el ángulo que se mueve, que rota, igual a menos el momento de inercia respecto de O por la segunda derivada precisamente de ese ángulo. Y ahí tenemos la ecuación dinámica. Si la normalizamos, nos quedaría ya dividido por I sub 0 igualada a 0, nos quedaría evidentemente la ecuación de un oscilador armónico simple. Nos va a quedar esa constante de torsión, elástica de torsión, dividido por I sub 0, ¿ven? Por teta igual a 0. Es evidente que se trata de un oscilador armónico simple. Sí es oscilador armónico simple para cualquier ángulo. Se comporta, es un oscilador armónico simple, ¿verdad? Y entonces, podemos aplicar todo el modelo matemático del oscilador. Ahí lo tenemos. Es un oscilador, tenemos la ecuación dinámica que acabamos de escribir, y entonces, evidentemente, que aquí, omega sub 0 va a ser igual, en este caso, a la raíz de esa constante de torsión dividido por el momento de inercia, perdón, respecto de 0. Podríamos venirnos al resumen que había antes y completarlo aquí. A ver, aquí. Y escribirlo ya completo, ya para que tengamos todos los osciladores que hemos estudiado. Vamos a agregar el del péndulo de torsión. Tendríamos la raíz cuadrada de la constante de torsión dividido por I sub 0. Aquí es I también respecto de 0. Y aquí tendríamos el péndulo de torsión. Y ahí tenemos entonces péndulo de torsión. Tenemos ya todos los 4 osciladores que hemos estudiado en los días que hemos tenido clase, ¿verdad? Ahí lo tenemos completo. Puedo calcular la frecuencia de esta expresión, 2pi por f sobre, de ahí despejo para f y para t. Puedo obtener, ¿cómo se llama? Su posición angular, su velocidad angular, su aceleración angular, ¿verdad? Y así vamos a proceder con cualquier otro oscilador. Más adelante les voy a hacer, pero primero, porque primero tengo que ver si está incluido ese tema, voy a hacerles un oscilador que se encuentra oscilando en condiciones de rodamiento. Eso nos va a tomar un buen tiempo, tal vez una media hora. Entonces, por eso tengo que ver en qué espacio lo podemos hacer. Para que vean cómo se aplica todo lo que hemos estado viendo en esta última clase sobre la torsión, sobre la rotación, el torque, el momento de inercia.
se aplica a un objeto que se encuentra simultáneamente rotando, girando y al mismo tiempo trasladándose, que es a lo que llamamos rodamiento. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer después como un ejercicio, porque ya sería un ejercicio muy avanzado, pero quiero verificar antes si lo vamos a incluir ese tipo de osciladores. Si no, mejor no se los hago para no complicarles la vida. ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos el resumen de todo lo que significa el oscilador armónico simple. Ahí está, miren, resumido. ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces, ¿qué es lo próximo que vamos a hacer? Vamos a ver si lo podemos hacer, si podemos avanzar y hacer algunos ejercicios. Tenemos unos 10 minutos. Aquí creo que hay algunos ejercicios. ¿Con ustedes ya hemos hecho ejercicios de los anteriores o no hemos hecho ningún ejercicio? ¿Qué me dicen? No hemos hecho ninguno. Entonces, déjenme ver si hay alguno ahorita para que podamos comenzar a hacer esas aplicaciones. Déjenme ver si hay alguno. A ver. Déjenme ver si por aquí había uno. ¿Dónde está esto? Aquí hay unos. Aquí hay unos. Miren, vamos a ver si podemos avanzar. Aquí tenemos algunos que incluyen a los primeros osciladores y están resueltos. No tiene rótulo esto, ¿verdad? Son varios ejercicios del libro de texto que están resueltos. Incluye algunos péndulos, aquí tenemos al sistema masa-resorte, aquí tenemos al péndulo de torsión que recién acabamos de ver, otro sistema masa-resorte, aquí tenemos uno más general, de un oscilador en general, un péndulo físico, un péndulo simple, otro péndulo físico y uno muy bonito que es una integración muy importante que es el último que creo que aparece, que es el último que aparece ahí, y es en el cual uno puede estimar, puede asumir que el agua se comporta, que el agua tiene ciertas propiedades elásticas. Es un problema muy interesante que vamos a ver, pero no sé si mejor lo dejamos para hacerlos mañana, para de hacerlos todos, aunque nos lleve un poco más de la hora. ¿Les parece mejor que lo hagamos así? Sí, está bien, ingeniero. Sí, por mí Sí, está le- bien. Sí, no hay problema. Ale. Entonces mañana vamos a hacer estos problemas. Ya incluye todo. Son como 7 problemas y si nos sobra tiempo, podemos hacer algunos más si nos quedamos una media hora más. ¿Ok? Entonces así le pongo rótulo y lo hago más bonito. Ahí está bien feo, sin rótulo, sin... Bueno, entonces los veo mañana, jóvenes. Les voy a subir esta presentación, esta que tenemos acá, para que ya puedan desde antes comenzar a ver esos ejercicios. Y no sé si tienen alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguna pregunta general? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ingeniero, sobre la distribución de la clase, sobre fechas de exámenes, no sé si... Sí, eso ya se lo subí. Déjenme ver si ya lo tenemos acá en la vez pasada se lo subí en el campus. Vamos a ver si lo vemos. Sí, está bien. Sí, lo vamos a ver ahorita. Aquí debe estar, ¿ve? La nuestra es esta, 1601. Aquí está, si no me equivoco, en la programación didáctica. Ya presionan ahí y aparece la hoja esta. Si no me equivoco, ahí están. Vamos a verlo. Si ya están ahí. Todo esto... Déjenme ver si está eso ahí. No, por aquí. Bueno, estas son una distribución de los exámenes. Aquí están las fechas, miren. Aquí están. Entonces, miren, el examen es el martes 23 de febrero. El examen de
los capítulos 14 y capítulo 15, que son movimiento periódico, que acabamos de terminar ahorita. No, quiero estar seguro si esto incluye, ya lo vamos a ver, movimiento periódico y ondas mecánicas, ¿ok? Que lo haríamos la próxima semana. El control de lectura, el lunes 8 de febrero, vean, tenemos el primer control de lectura. Aquí tienen, me preguntan algo. ¿Hasta qué sección llegamos? Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver eso. Entonces, miren, lunes 8 de febrero y el lunes 22 de febrero, un día antes del examen, tienen el segundo control de lectura. Las guías de problemas, nos ponemos de acuerdo después para cuándo me las van a subir, porque creo que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Ya les he pedido, ya hemos puesto fechas de algunas tareas. Aquí están todas. Veamos lo que dice su compañero, hasta dónde llega. Aquí están aquí están los temas. Fíjense bien, el capítulo 14 no incluye, fíjense bien, o tal vez sí, déjenme ver. Fíjense bien todo lo que hemos visto. La descripción de la oscilación, movimiento armónico simple, todo esto ya lo vimos. Nos falta ver un poquito sobre la energía. Ya vimos las aplicaciones. Es lo que vamos a hacer mañana, esto, las aplicaciones. Estamos bien, miren, estamos en la semana del 1 al 7. Péndulo simple ya lo vimos, ya vemos péndulo físico. Quiere decir que para el miércoles, para el jueves, yo tendría que darles rápidamente la descripción de una onda, ver qué cosa es una onda, para que estemos de acuerdo. Y miren, solo cubre al péndulo. Quiere decir, para responder la pregunta de su compañero concretamente, vámonos a ver el libro, volumen 1. Quiere decir que, capítulo 14, fíjense bien, solo viene lo siguiente, cumpliendo con lo que su compañero preguntaba. Viene la sección 14.1, todo esto ya lo vimos, 14.2, movimiento armónico simple, movimiento circular, ecuaciones, ya recordamos esas cosas, de torque, eso de torque y esas cosas. Ya vimos el periodo, aplicación del movimiento armónico simple, todo esto ya está. Esto también se lo voy a resumir rapidito para que no se complique. Es muy sencillo, lo vemos en un par de minutos. Eso lo podemos hacer el miércoles. Esto ya lo vimos. Aplicaciones del movimiento armónico simple es lo que vamos a ver mañana. Los ejercicios a resolver. Péndulo simple también. 14.6. Creo que hasta ahí llega. Hasta ahí. La 14.7 no entra. Entonces miren, del 14 con joven llegaría hasta la 14.6. ¿Ok? Mañana les debo entonces la descripción. Es una ecuación que aparece de la energía que es muy sencilla. Los ejercicios, que ya los tenemos ahí resueltos. Y la generalización, la definición de onda. A ver qué más preguntan acá. Ok, cheque, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuánto durará el control de lectura? Dura 2 horas, creo, 1 hora y media, creo que le dan. 1 hora, creo que dan. Sí, ahí nos ponemos de acuerdo con ustedes. Ok. Entonces, Creo que dice media hora. no, 1 hora les puedo dar, no se preocupen, yo controlo eso. Entonces, miren, estamos en esta semana. ¿Qué les doy mañana? Las aplicaciones, ¿verdad? De osciladores, que son los problemas resueltos. La definición la definición de onda y su descripción matemática y una ecuacioncita que sale de la energía. Eso es lo que vamos a ver mañana. ¿De acuerdo? Nos vemos entonces, jóvenes, mañana. Sí, señorita, feliz tarde. Igualmente. Le digo una consulta. La guía de ejercicios, usted nos dirá para cuándo la deja, ¿verdad? Yo creo que ya lo hemos hecho. Déjenme ver, déjenme mostrar eso. Sí, está para el 12. Sí, ¿verdad? Exacto, ya están, sí, ya están subidas. Solo suban. Creo que solo les dan un intento, si no me equivoco. Eso ya lo hace el coordinador. Eso, yo les digo, después creo que solo les da un intento. Gracias. Solo entre usted aquí
Aquí, mire, usted quiere asegurarse, solo tiene que entrar acá, irse a la tarea, o sea que sería venirnos aquí, guía problema capítulo 14, entra, y ahí le va a decir para qué día está. Pero creo que ya lo vimos, ¿verdad? Usted me dice usted que para el 12 se los dejé. Uno de ustedes. Sí, para el viernes 12. Ah, ok, entonces ya está eso. Cheque. Bueno, jóvenes, nos vemos entonces mañana. Ánimo. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Gracias, buenas ingeniero. tardes. Hasta luego. Ok.